Bienvenidos, mis queridos hermanos, a este noveno encuentro. Estoy muy contenta de volver a compartir con ustedes esta formación. Que el Santo Espíritu de Dios nos guíe y nos acompañe, abra nuestro entendimiento para poder comprender lo que vamos a conocer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Continuando con el estudio de la historia sagrada, el tema de hoy es Jesucristo predica el reino de Dios en parábolas. La palabra parábola viene de la palabra griega parábole, que significa comparación. La parábola es una comparación narrada como pequeñas historias o cuentos con la intención de comunicar un mensaje. Los elementos de comparación están tomados de la vida cotidiana, como casa, familia, trabajo, vida social, campo, ciudad. Por medio de esta comparación se busca identificar al oyente con los personajes de la historia y provocar en ellos una reacción. Las parábolas son obras de Jesús. Las encontramos en los evangelios de Lucas, de Mateo y de Marcos del Nuevo Testamento. Vamos entonces a leer, meditar y conocer las parábolas de Jesús, a vivir las parábolas de Jesús, nuestro Maestro, que nos enseña a conocer la buena noticia en forma sencilla y creativa. Es difícil decidir exactamente cuántas parábolas hay, pero se conoce que son más de 40. Y como sabemos, Jesús compuso estas parábolas. Para componer sus parábolas, Jesús daba 4 pasos. Primero, Jesús mira la vida. Imaginémonos cómo era el pueblo de Jesús, la vida del campo, la vida de la ciudad, los hombres trabajando en sus tierras, arando la tierra, en sus viñedos, hombres esperando en las plazas ser contratados para trabajar, mujeres amasando la harina con la levadura, un padre en el camino esperando el retorno de su hijo, hijos peleando por la herencia de sus padres. Es decir, toda la vida de la sociedad Jesús mira, observa y lo admira. Y se va a constituir en la materia prima para elaborar sus parábolas. Jesús elabora sus parábolas. Para esto Jesús era un verdadero artista. Con la parábola Jesús da un mensaje, porque las parábolas de Jesús no son vacías, sino que traen un mensaje. Siempre hay algo que Jesús nos quiere decir. Los mensajes tienen que ver con el reino de Dios. Así tenemos, por ejemplo, la parábola de la semilla de mostaza. También el mensaje tiene que ver con los actos de las personas que van en contra del plan de Dios. Así tenemos la parábola de la oración del fariseo. También tenemos mensajes que nos hablan de los sentimientos que Dios tiene
con, con la gente, con su pueblo. Ahí tenemos la parábola de la oveja perdida. También nos da un mensaje sobre la misión de los discípulos y de los retiristas. Ahí tenemos la parábola del samaritano. Con las parábolas Jesús provoca la reacción de la gente. ¿Ya? Jesús observa cómo reacciona la gente, con indiferencia, con rechazo o con aceptación. Tomemos como ejemplo la parábola del buen samaritano. Esta parábola responde a una pregunta que le hace Jesús, un maestro de la ley, como diciendo, ¿quién es el prójimo? En aquella época, para el pueblo judío, prójimo era la gente de su pueblo, de su mismo pueblo. La gente de otros pueblos, de otros lugares, eran considerados como perros. Entonces el sacerdote le pregunta, el maestro de la ley le pregunta, perdón, ¿quién es el prójimo? Y Jesús le responde con la parábola del buen samaritano. Esta parábola la encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37. ¿Ya? Nos habla de un hombre que fue atracado en el camino, estaba tirado, malherido, pasó un sacerdote y no le tomó importancia, se cambió al otro extremo del camino y siguió de largo. Luego pasó un levita, hizo lo mismo que el sacerdote, tampoco le tomó importancia, pero luego pasó un samaritano, quien se condolió de su prójimo, se bajó de su caballo, le curó sus heridas, le cargó en su caballo y lo llevó a un lugar de hospedaje, donde pagó su estadía hasta que este hombre pueda recuperarse. Entonces, de esta manera, Jesús le está respondiendo al maestro de la ley qué significa ser prójimo. Este también es un mensaje para nosotros, porque Jesús nos dice que no es prójimo quien se acerca a mí, sino a quien yo me aproximo y lo hago con amor y compasión. Nos invita a mantener una actitud de solidaridad y respeto. No seamos como el sacerdote ni como el levita cuando encontremos en el camino a un hermano que nos necesita. Seamos como el samaritano, solidaricémonos y prestemos nuestra ayuda. Recordemos que a Dios le amamos en el prójimo, no solamente diciéndole Señor, Señor, sino manteniendo una actitud de solidaridad y servicio con el prójimo. De esta manera le estamos demostrando nuestro amor a Dios. Como podemos ver, hermanitos, Jesús hizo sus parábolas para darnos un mensaje de amor, un mensaje de cómo debemos ser los verdaderos hijos de Dios. Tomemos en cuenta esas hermosas enseñanzas de nuestro Maestro. Tenemos parábolas que tiene que ver con la vida nuestra, con la vida del ser humano, sobre nuestras actitudes, cómo Dios quiere que seamos nosotros sus hijos. Y estas hermosas historias, estas hermosas narraciones de Jesús las encontramos en los evangelios de Mateo, de Lucas y de Marcos. Hermanitos, es todo por hoy. Que todo lo que hemos dicho
sea como siempre para la gloria de Dios y que Dios siga derramando muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes, acompañado siempre de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Será hasta una nueva oportunidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.